Luces, Sonido, Cámara. ¿todos listos? 3, 2, 1. acción. Aquí comienza un espacio lleno de artes, de múltiples temas, conversaciones entretenidas Y otras no tan cómodas. pero todas muy necesarias. Todo visto desde los ojos Y la experiencia de artistas. algunos cuerdos. Y otros no tanto. Esto es De la Escena a la Vida. Más que un podcast, conversaciones con mucho merequetengue. Comencemos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Escena a la Vida, más que un podcast, conversaciones con mucho merequetengue. Y hoy nos vinimos a otra de las casas culturales y otra de las casas artísticas de esta ciudad de Bogotá a encontrarnos con un compañero por acá presente. Por favor, preséntate, bienvenido, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué haces de la existencia antes de empezar con este episodio y el tema de hoy. Gracias, yo soy Juan Carlos Carvajal Sandoval. Tinta Púrpura es el nombre con el que me identifico, no solo en la escritura, porque soy escritor, esa sería la primera respuesta. Sí. Es el nombre de mi librería, es mi chapa de rapero, es como más allá que todas estas cosas, es mi doble identidad, como mi desdoblamiento, esta figura que me ha permitido adueñarme de lo que Jung llamaba el self, como la expresión más libre de mí mismo. Entonces me gusta hacerme llamar mucho así, Tinta de esta púrpura. manera, Tinta Púrpura. Ok, ¿por qué tinta púrpura? Porque siempre escribo con tinta púrpura. Siempre Okay. me gusta mucho La tinta púrpura. usar ese tipo de tintas. De tintas. Ok, y cuando dices, tienes una biblioteca, una librería, biblioteca, Sí, virtual o presencial o cómo es eso ahí. es virtual, presencial, abierta también para los conocidos, para los amigos. Esta casa está repleta de libros. Pasó porque para mí el libro es el objeto más valioso que existe y era un acumulador muy, muy grande. Sí. Y de repente pues me di cuenta que ya no podía tener más y que necesitaba de alguna manera generar ingresos y me dio por empezar a comerciar con ellos y ahí nació la idea de la librería. La librería Tinta Púrpura. Tinta Púrpura. Pero aparte de eso haces rap. Hago rap. O sea, escribes, pero Ajá. también haces rap. Ok, Sí. porque tras escena antes hablábamos justamente de eso, ¿no? Como de que de la escritura, como qué género escribes. Ya. Desde un tiempo para acá, Sí. me gusta la no ficción, Ok. que está muy orientada a la biografía, los diarios, notas, crónica, me gusta mucho. De hecho, lo último que salió publicado fue en esta colección, bueno, acá no tengo el mío, pero de Artefactum. Ok. Hicimos un ejercicio de creación colectiva desde mi territorio, en mi caso, en Techotiva, Kennedy, y pues básicamente hablé sobre mi familia, sobre esta casa, sobre quienes la habitan. Y desde entonces, pues antes incluso, pues ya venía con esta búsqueda de la crónica, de la no ficción. Empecé haciendo poesía, que aún la hago. De hecho, pues como que todo el giro, el disparador de todo también fue el rap, porque el rap me permitió llevar toda esta poesía a la música. Pero antes venía con unas búsquedas performáticas que tienen que ver con la teatralidad y con la poesía oral. En estos tiempos me parece tan pertinente porque finalmente esto se vuelve una resistencia ante tantos procesos artificiales de creación. Sí. Sobra profundizar ahí en la idea. Entonces, mi primer libro es un libro de poesía con microcuento y algo de ensayo, pero es una poesía muy libre, muy desprevenida, muy intuitiva. Hago un poema a la lechona, hago otro poema a la empanada, a mi gata. O sea, es una poesía que quería que fuera apreciada por mi familia, por mi papá, mi mamá, por mi esposa, por mi niño. O sea, es una poesía más popular. Claro, yo pensé llamar ese libro Poesía para no poetas, en principio. Sí. Pero después le terminé cambiando el nombre, pero es una poesía que se quiere ya liberar de la academia, de tanto tecnicismo, de tanto hermetismo y de tantas cosas que la privan de acercarse a cualquier persona. Entonces, sí, esa fue la apuesta. A mí me llama mucho la atención eso que dices de alejarse un poco del tecnicismo. De lo que llaman el canon. Claro, pero aparte de eso, como que para nadie de los que han visto nuestros capsodios no es un secreto que a mí me la abuela un poco, como que estoy un poco en contra de bohémico, ¿no? De que entonces
la poesía o el arte es bohémico, ¿no? Y se encuentra en grandes teatros y es en grandes prosas y es esto muy profundo y visceral y tiene que hablar de temas súper increíbles. Pero también está el arte en esto, en hacerle un poco, por lo que dices tú, hacerle un poema a una lechona, a una empanada, a un tamal, que es algo que nos identifica a nosotros, ¿no? A la idiosincrasia colombiana, así como que puede que existan muchos poemas respecto a una papa criolla, pero yo no los conozco lastimosamente porque se ha seguido mentalizando que la poesía es solo esos grandes próceres poéticos que hablan como desde esa, ¿cómo decirlo? Sí, como desde esa poesía abstracta y bohémica. ¿Cómo ves tú, empezando por ese lado, entonces la poesía? ¿Cómo ves tú inicialmente la poesía? ¿Para ti qué es la poesía? Partiré de una anécdota referente a lo que tú estás hablando, y es que muchas veces la poesía se gesta dentro de los espacios cuando la poesía se supone que ha terminado. Lo digo porque en un evento cultural, en un evento de poesía, nos reunimos los poetas a conversar después de haber efectuado un ritual que me pareció hermosísimo, que fue que freestyleamos todos los poetas freestyleando, fue una cosa genial. Okay. Y sucedió que en una de esas conversaciones, una poeta que se llama Anaid Zamudio, a quien le envió ahí un mensajito. Un abracito. Una muy bella poeta que hace una poesía muy, muy contestataria y muy hermosa, muy pertinente para estos tiempos, dijo que a la poesía le falta calle. Ok. Y yo, wow, quedé con esa semilla en la cabeza y llegué a escribir un poema que se llamó Le falta calle a la poesía, aunque después me hicieron caer en cuenta que no es que le falte calle a la poesía, le falta calle a los poetas. Okay. Entonces escribí una suerte de manifiesto que salió incluso publicado ahí en una fanzine, en donde finalmente hago como este manifiesto de lo que yo siento que le falta a la poesía, que entre ellas es la juntanza, la justa danza, la olla comunitaria. Le hace falta permearse de las necesidades de la gente para expresar lo que yo percibo, y ahí te contestaría qué es la poesía. Me gusta una definición del cineasta ruso Andrei Tarkovsky, que en su libro Esculpir en el tiempo define a la poesía como una manera de relacionarse con el mundo. Es prácticamente una forma de visión que acompaña a las personas hasta que dejan de este plano de existencia. Entonces, eso sería para mí la respuesta de qué es la poesía. La poesía es algo que puedo vestir, algo que puedo declamar, algo que puedo vivir, transitar, poetizar, andar, compartir, amar, o sea, todos los verbos en infinitivo que pueda. Hace poco estaba, respecto a eso, me haces pensar, bueno, dos cosas. Una, siento que este capsodio o hablar de la poesía lo había pospuesto un poco. No es que tengamos muchos capsodios, no vamos 20, pero a lo que me refiero es que como que desde el principio uno habla de, bueno, vamos a hacer un podcast, vamos a hablar de arte, y dentro de las artes clásicas pues está el teatro, la danza, la música, la poesía. Entonces como que le echo mucho... el quite. Sí, el quite un poco a hablar de la poesía, justamente porque no sabía cómo abordar la poesía desde esto un poco más jocoso, y más que jocoso, social, ¿no? Que es lo que es, desde el principio decimos, te decía yo, de un poco más comunitario. Por lo mismo, porque desde las escuelas a uno le han metido la idea de que la poesía es esto súper clásico, profundo, visceral, en donde hablamos del amor de un hombre empedernido por una mujer, pero entonces no me acuerdo en qué capítulo decía yo como, y lo voy a decir así, a mí me caga la poesía, era por el hecho de decir, si yo tengo que decir, me duele la cabeza por verte a ti, no digo me duele la cabeza por verte a ti, sino, oh, dolores profundos que vienen a mi parte superior del cuerpo porque he de venir, no sé qué, suena muy lindo, pero pues es como si voy a decir me duele la cabeza, pues porque no puedo decir me duele la cabeza. Entonces, abordar el tema de la poesía siempre ha sido un poco delicado en mi caso porque no sé cómo abordarlo, pero justamente me pareció muy interesante cómo lo abordas tú, porque lo abordas primero desde eso, desde un poco la idiosincrasia, desde lo que acabas de decir del poeta que le falta calle, no en el sentido de que le falta experiencia, sino que le falta conocer su entorno realmente y conocer de qué hablar que le llegue a la gente de su alrededor, y sobre todo conocerse a sí mismo en ese movimiento de qué le genera, ¿no? Para no escribir de lo mismo que todo el mundo podría escribir, o de todo lo que uno podría hablar.
porque podría ser, uno puede seguir hablando del amor, uno puede seguir hablando de un loco empedernido, de un poema a, qué sé yo, a unos ojos bellos, y es fantástico, pero pues lindo abordarlo desde esa idiosincrasia. Y aparte que lo abordas, o cuando estábamos hablando un poco, lo abordas desde lo performático. Entonces, ¿cómo es eso del poema performático? Y aparte que me dijiste fue que están echando, ¿cómo fue? Que se reunieron unos poetas y estaban freestyleando. ¿Cómo un poema freestylea? ¿Cómo un poeta freestylea? Porque eso es lo que, o sea, por eso me pareció increíble como este capsodio abordarlo así, porque hace rap, que es otro arte también, una cosa increíble, que lastimosamente está todavía un poco como tabuizado, como, no sé, como el arte de los tatuajes está tabuizado, como el arte como, bueno, muchas artes realmente lastimosamente en este país y en Latinoamérica se tabuizan, o más que se tabuicen, se estigmatizan, y es justamente lo que estamos haciendo, hablando aquí de mostrar el arte en todo ese esplendor, y de la cercanía que realmente estamos del arte, porque el arte no está en los grandes teatros ni en los grandes museos, sino justamente aquí en una esquina o en una casa llena de libros en la ciudad, en la localidad de ¿dónde estamos, Kennedy? Sí, Techotiva, me gusta llamarla Techotiva porque es territorio de agua, es muisca. Okay. El vocablo muisca para designar el territorio que estaba mucho antes de que llegara un man de Estados Unidos en una tarde y creara una supermanzana y bueno, nos vendía la idea de que generó un montón de vivienda y de prosperidad para el pueblo cuando, así como digamos América del Sur se llamaba Via Yala en realidad. Y creo que ahí entra uno de los principios fundamentales de la poesía y es la capacidad de nombrar las cosas. En cuanto a lo que tú dices, digamos que siempre está como el desafío de nombrar lo más original posible, pero finalmente la misma etimología de la palabra nos lleva al origen, que hace pensar que la poesía no responde a un orden necesariamente lógico. Ahora, ¿cómo se puso a freestylear a los poetas? Sí, digamos que la primera salvedad que yo haría es que considero total y fervientemente que la poesía es rap y el rap es poesía. O sea, hay una doble concordancia entre ellas dos. Como que la manera como se me abrió el cerebro fue con un poeta rapero que se llama Rafael Lechowski, que hace una música muy particular, en donde lanza poesía muy luminosa, por cierto. Él tiene una decepción amorosa que consigna en ciertas obras como el Cuarcisus o otro que se llama Donde duele inspira, pero después de un tiempo que se refugia en una montaña, sale con un libro, con un álbum hermoso que se llama Canto de Amor a la Vida, y ese álbum es el que a mí me abre como todo el panorama, porque es la combinación perfecta de rap y poesía, hasta el punto que yo dije, uy, yo quiero hacer cosas como esta. Claro, hay que guardar las distancias porque el hombre tiene una orquesta de jazz, o sea, él no usa beats, usa música en vivo de jazz. Lo que lanza todo el tiempo entre canción y canción en sí mismo son poemas, lo pude comprobar las 2 veces que lo pude presenciar en vivo, que él tiene la poesía viva, y eso finalmente es como lo que me llevó a querer emular ese rasgo de identidad, que es cómo sería habitar la poesía, intentar habitarla en cualquier momento, ¿no? Y ahí entra una de las prácticas más interesantes del rap, que es el freestyle, ¿no? El estilo libre, que es esta calidad de poder improvisar frente a cualquier tema en cualquier momento. Sí. Entonces, que eso tiene todo un entrenamiento de toda su ciencia, y que vuelvo a lo mismo, como que lastimosamente hoy en día, bueno, hoy en día de pronto ya no tanto porque se ha abierto más el espectro de todo lo que es arte y se ha dado, o gracias aquí de pronto hablo solo de Bogotá, se ha dado la oportunidad de que la gente del común, entre comillas del común, porque no hay gente fuera del común, pero sí como el diario vivir, conozca gracias a festivales, a encuentros, a ferias, el rap desde otras perspectivas, pero lastimosamente aún se sigue entendiendo un poco el rap como muy escandaloso y muy... hay un prejuicio también, no claro. Solo a la música, sino al contenido lírico, porque por supuesto lo que tú dices, se asocia al rapero con una persona marginal de la calle, que canta de drogas, que canta de delincuencia, y hay una buena parte, pero no es en el rap underground, que canta eso,
Pero, y esa es una de las cosas que me parecen más interesantes del rap, y es que realmente se vuelve una práctica democrática que puede acercar el estilo musical a cualquier tipo de persona, porque el rap ha cambiado las formas de contemplar la estética de la música. El rap se basa mucho en el sample, como en la reutilización, reciclaje de música. Por ejemplo, si a mí me gusta una salsa y me queda un tumbado, un trozo de música ahí, yo digo, uy, voy a coger este pedazo, lo sampleo, lo meto en un beat, le sumo esto, le sumo esto, le sumo esto y genero toda una pieza nueva a partir de lo que ya existe. Si miramos, esa misma estética está presente tanto en el graffiti, porque muchas veces es como la reinterpretación y la forma de dibujar una y otra vez la ciudad una sobre otra, como si fuera una imagen que se llama el palimpsesto, que es coger una hoja, pintar sobre ella y después borrarla o hacerle encima otra cosa. Entonces, como si fueran un montón de capas y capas de cebolla sobre digamos, una misma semilla. Sí. Entonces el rap está constantemente usando esos valores, y eso permite que una persona con poca inversión, en mi caso también yo lo hice, pudiéramos tener un estudio de grabación, comprar nuestros propios equipos, micrófonos, monitores, grabar nuestra propia música, que finalmente es lo que estoy queriendo hacer con el hecho de montar mi propia editorial, generar soberanía. Es decir, ya no depender de grandes editoriales para dar difusión a mi obra, ya no depender de grandes productoras musicales para poder darle difusión a mi obra musical, sino que yo mismo me hago a cargo de todos los procesos, grabo, mezclo, masterizo, y eso lo que necesita es pedagogía, aprender un montón de conocimiento aplicado a estos procesos. Entonces uno puede grabar, y hay otra cosa que a mí me parece fascinante, que para muchos será algo, digamos, denigrante o que ven con muy malos ojos, y es lo que hacen lo que yo llamo los guerreros del parlante, que son las personas que optan por subirse a un Transmilenio a cantar, dejando de delinquir y para buscar su forma de vida, su forma de producir el sustento cantando, lo cual los hace además excelentes raperos, excelentes músicos. Entonces la fuerza de la necesidad, incluso muchas veces del hambre, obliga o genera las condiciones para que muchas personas se vuelvan grandes artistas a partir de estos medios tan precarios. Entonces ya no se puede hablar desde un prejuicio, sino que hay que hacer unos análisis sociológicos profundos, como el que hace David Foster Wallace en Raperos Ilustrados, en donde él dice que realmente el rap en muchos casos es una música hecha para molestar, para incomodar, para incomodar a esas personas que tienen grandes privilegios, que no tienen una conciencia muy clara de clases y miran, llamémoslo así, miran por encima del hombro. Entonces eso me ha encantado el rap. Por ejemplo, ir a cantar en el Paraíso del Rap con Cosa Seria, en Ciudad Bolívar. O sea, para mí fue un logro increíble llegar, amanecer en un sitio cantando rap, que finalmente allá es donde nace el rap. Me sentí como lleno de una energía poderosa, mística, de que realmente pues le hace a uno cambiar como todas las formas como se aproxima a la realidad, ¿no? Para mí, yo siento que el rap fue como un cambio de paradigma absoluto, porque me permite acercarme a otras personas que antes, digamos, que uno ve con otras miradas. Entonces permite sensibilizar mucho lo que tú dices. El rap es denuncia, el rap es una apropiación de unas carencias. Respecto a esto que dices del rap, denuncia y todo esto, pues de por sí siento que el arte en general es muy transgresor, ¿no? O nace desde esta necesidad de expresar una inconformidad. Y bueno, existen muchos tipos de arte, pero me refiero a como ya de por sí el arte es transgresor, el rap es mucho más. Entonces ahora, como en esta idea del rap que es transgresor, entra la poesía. ¿Cómo es que eres un rapero poeta? Evidentemente, no estoy diciendo que el rap no sea poesía, sino que vuelvo al pensamiento inicial de la poesía es como desde otro estilismo o belleza diferente al rap, que utiliza un lenguaje más cercano y coloquial, ¿no? Entonces, pues de pronto ya me lo estás respondiendo desde el principio con esto de hacerle un poema a una empanada. Pero ¿cómo entra el rap en todo esto? Interesante. Y aparte de eso, ¿cómo entra el poema a volverse algo performático, ¿no? Porque estamos acostumbrados también un poco a la poesía como algo declamativo, ¿no? Algo de yo me siento aquí y el poeta está ya sentado con una sola luz leyendo el poema. Leyendo, sí. Y ya, pero ¿cómo se vuelve esto?
Un acto Bueno, performático. narraré entonces todo el proceso. Yo lo hacía hace unos cuantos años, que me invitaban, las vacas sagradas y tal, y había un acto, digamos, un ejercicio de lectura en donde muchas veces leen los cartones de uno. Aunque tal, este poeta ganó un premio, está publicado, tal, o sea, de entrada para mí eso es una mamera. Que Sí, primero como que se todo lo ensaya. ceremonial, Sí, sí, pero como, no es un ceremonial desde lo ritual, que es otra búsqueda que no, ya lo hablaré más adelante, sino desde el ego, desde la complacencia del ego, desde un ejercicio intelectual. Entonces se da paso a la lectura y eso también es otra cuestión compleja porque son 2, 3 horas en donde a veces uno pues como que siente que hay cosas muy ajenas, ¿sí? Y entonces eso se lo debo a una chica que organiza unos eventos de poesía expandida, poesía slam Colombia, entonces me di cuenta que ok, existía, y ya lo practicaba de alguna manera, ya lo buscaba, pero me di cuenta que hay competencias poéticas. Entonces, ¿qué ok, pasan esas competencias? Le dan a uno 3 minutos para soltarse un poema lo mejor que pueda. sí, Entonces, claramente, si uno va a llegar y abrir un libro y a leerlo, pues no va a tener el mismo impacto que uno llega a soltarlo todo con todo el ímpetu y la fuerza que le puede proveer la oralidad, la expresión, la teatralidad, la improvisación incluso. Entonces, uno en 3 minutos busca cómo ganar porque es una competencia. Pero a la par hay otra cosa que es el spoken word. Estoy queriendo, digamos, cambiar todos esos términos para hacer decolonización y nombrar desde el castellano, bueno, castellano desde el español. Entonces, que es poesía performática que finalmente responde, y esto es muy interesante porque ligo la palabra clásico, ok, ¿sí? Finalmente la poesía clásica nace siendo performática, nace siendo oral, porque en la Grecia antigua o en las comunidades africanas o incluso en las indígenas, antes de existir la escritura, siempre hay oralidad. O sea, la poesía evidentemente, necesariamente nace siendo primero ritual, tiene una necesidad mágica, y otra es, digamos, expandida porque cuando no hay escritura se necesitan generar ejercicios mnemotécnicos para poder hacer que uno pueda memorizar más fácil. Entonces, eso está presente mucho en la tradición griega. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, que son cantos de 14.000 versos, 17.000 versos, empiezan con esta expresión del poeta, que es una especie de canal sacerdote que dice, canta o musa la cólera del Peli de Aquiles, como si de alguna manera él se sintiera un canal espiritual que pudiera recibir como toda la conciencia divina, que en ese entonces venía de las musas o de los daimones, después eso se satanizó, pero los daimones eran entidades espirituales que ayudaban al poeta y ellos cantan los poemas. La Odisea y la Ilíada se cantan. Entonces, en esa idea, la poesía y el rap no es que estén tan lejos. no, para nada. Y eso finalmente es lo que... Pues es que creo que parte justamente de eso que acabas de decir, de que lo han demonizado, sí, como satanizado fue. Lo han satanizado porque mientras estás hablando me pienso yo todos los ejemplos o todos los textos que lee uno cuando está empezando a estudiar artes y es justamente esos ejemplos de que hay un coro mientras está pasando este proceso, no sé, cualquier obra de Shakespeare, como que tienen coros, sí, muchas obras clásicas tienen muchos coros que más allá de hacerle un apoyo sonoro o un apoyo contestatario a lo que le está pasando al protagonista, está justamente mostrando esa musicalidad de la poesía, pero si lo pones en un trap, ya es un rap. Pues no estoy diciendo que el rap sea solo un rap, no, ojo, sino que me estoy refiriendo a que lastimosamente de pronto por el tiempo se satanizó lo que fuera sacro y lo que no, ¿no? Claro. Como habla Humberto Eco en los libros estos de Historia de la Fealdad e Historia de la Belleza, ¿no? Como lo que es considerado bello porque es estético y lo que es considerado feo porque raya con esto estético, pero también ponerse a cuestionar realmente qué lo que has hablado mucho desde el principio, que es estético porque te lo han impartido y te lo han un poco americanizado y que es realmente nuestra estética, ¿no? Porque tú vas a un museo precolombino, ves todas estas máscaras, todas estas artesanías, ves todo este arte precolombino y lo comparas con una pintura no sé, del renacentismo, como estas pinturas de los museos europeos y
a mí me pasaba mucho, me chocaba un montón porque yo decía, uff, esto ¿cómo le encontró la belleza a esto precolombino? Pues porque lastimosamente me ha metido en la cabeza que lo estético es solo este hombre ojiclaro de rasgos perfectos y no esta persona con rasgos más, ¿cómo decirlo?, más agresivos, o esta vajilla en donde es voluptuosa, bueno, etcétera. Siento que, volviendo al tema, eso mismo de pronto pasó cuando al principio había la poesía con el rap, como que la poesía entonces la pusieron en una cosa súper europeo estético y el rap entonces algo más, no, es que no sé cómo decirlo, burdo, pero es que me estás abriendo mucho la cabeza en este momento. Y eso está bien. Es muy loco. Hay otro punto que me parece importantísimo del rap y de la poesía que se llama repentista, y es que hace lo que estamos haciendo nosotros. Por eso alabo eso que tú digas, que se abren finalmente tejidos cerebrales, sí, como caminos hipertextuales, porque hay un libro que me encanta que se llama El arte en la vida, es de Nachmanovic, y él dice que la improvisación es un motor fundamental de la creación, sí, y de la vida misma. Finalmente nosotros no preparamos nada para llegar a sentarnos acá y simplemente estamos dejando que se vaya soltando la palabra. Y esa es una práctica que me empezó a gustar mucho, que es esta poesía repentista, en donde se empieza a soltar y soltar y soltar poesía conforme uno la va sintiendo llegar a la cabeza, a la mente, al espíritu. Y eso finalmente también es lo que hace el freestyle o el estilo libre del rap. Entonces, de nuevo, sigo encontrando muchos vasos comunicantes que me hacen pensar que no están nada lejanos. Entonces, para mí, finalmente, el rap es la vuelta a la tradición y a lo clásico. Digamos que en la historia de la poesía hubo un punto de ruptura porque empieza a surgir el verso libre que rompe la tradición, la métrica, digamos, el verso, que las sílabas tengan cierto número exacto de cantidad para caer dentro de una métrica, ¿sí? Y el rap lo que está haciendo es volver de alguna manera a retomar esos valores canónicos para volver a una forma clásica de la poesía. Entonces, para mí el rap es la contrarreforma de la poesía. Si hubo una reforma poética que es del verso libre, para mí el rap representa la contrarreforma, que es volver otra vez a la tradición, pero con unos valores que son muy particulares, que era lo que ya habíamos hablado, que es la marginalidad, las condiciones precarias del individuo, donde cualquier persona puede cantar sin importar si tiene privilegio de clase o no. Esta apropiación hay una cosa que me encanta del rap y eso lo dice Gambetta, lo canta Gambetta, y es: nada supera lo vivido, porque hay voces que están ahí afuera queriendo explicar lo que ni ellos mismos han entendido. Entonces hay un patrón fundamental en el rap, y es que uno no puede cantar lo que no es. O sea, yo no voy a venir a cantar acá, ni te voy a venir a cantar que yo voy a salir con un fusil, o que tú sí, o que no sé. O sea, yo no canto cosas que no vivo. Sí. Entonces, y eso es como algo que se comparte, digamos, como un valor coyuntural entre los MCs, maestros de ceremonia del rap, y es no hablar mierda con lo que uno va a cantar. O sea, cante siendo consecuente y cante, no invente lo que usted no es. Y eso a mí me encanta, porque hace que uno se vuelva muy genuino y que su poética se vuelva totalmente única, original. Ok, tomémonos una pausa para ir por otro tinto, levantarnos de la cama, desperezarnos un poco, o incluso cerrar la llave de la ducha. Y mientras tanto, te recuerdo que todos los temas y conversaciones que tenemos aquí en De la Escena a la Vida son opiniones y experiencias personales de cada uno de nosotros como artistas. Por ello, ten presente que este espacio no es creado con fines académicos, ni mucho menos con intención de ofender a alguien. De la Escena a la Vida es un podcast meramente de ocio, opinión y entretenimiento. Disfrútalo. Bueno, continuamos aquí con este capsodio en el que hemos estado hablando de poesía, de rap, de performance. Mejor dicho, eso a mí me ha explotado la cabeza. Y si usted que está aquí viéndonos no nos ha seguido, ¿qué hace acá, papi? Mami, vaya, síganos. Escuche todos los capsodios. Aparte, usted se va a enterar de muchas cosas y va a conectar un capsodio con el de otro, porque eso es lo más importante y lo más chévere de todo esto, que mientras echamos merequetengue y aprendemos, vamos conectando cosas. Entonces, seguimos aquí con Tinta Púrpura. Nos estabas contando todo esto, entonces continúa. El micrófono es tuyo. Bueno, entonces íbamos en la manera orgánica en que la poesía se transformó en canción. En canción, ¿verdad? sí. Entonces yo te hablaba de
de que un componente fundamental es no hablar sobre lo que uno no conozca, sobre lo que no ha experimentado, no ha vivido. Y finalmente lo primero que sucedió, digamos, es que, bueno, yo estaba muy obsesionado con escuchar rap, con conocer, con adentrarme en la cultura cada vez más. Y de repente yo estoy en la construcción de un tercer libro, un libro de poemas que realmente me gusta mucho, pero había un poema en que yo sentía que tenía muchas rimas internas. Yo decía, "Ush, esto me gustaría experimentarlo, a ver cómo queda con una canción". Sí. Entonces empecé como a intentar adaptarlo a un beat, a un beat, a un beat, hasta que me satisfizo tanto que pues salió la canción. La empecé a ejecutar en recitales de poesía, cosa que fue o sea, yo he cantado mucho para poetas, cosa que ha sido bastante curioso, y tuve muy buena recepción y como que me dijeron, uy, hay algo muy interesante que no le habíamos escuchado nunca antes, que a pesar de que lo que hacía teatral performáticamente es interesante, esto tiene un tinte muy nuevo, muy fresco y muy original, Sí. también que hace pensar que está en un punto medio entre rap y la poesía también, o sea, no es ni rap rap, ni tampoco es poesía pura, sino que está como en una mezcla, en un punto intermedio entre esas dos, que me hizo de nuevo recordar a Rafael Lechowski, que es la sincronicidad, que son esos eventos que corresponden a la psiquis interna, pero que se relacionan con el plano externo. Entonces hay un poema que me ronda mucho, que me gustaba mucho y que tanto que yo lo leía en eventos me lo terminé aprendiendo, y es El vaso. Y se va la vida cuando el espejo refleja a diario las grietas de mi herida, la sequía de unos caminos sin destino o un rostro fracturado por la locura. Y no se puede ver el vaso medio lleno. Y leía con desdén a Wilde cuando hablaba sobre la juventud perdida y lo consideraba tan banal. Pero ahora que llevo sobre mi espalda la joroba de una montaña y el cabello que un día movía como tornado tan solo profetiza la calvicie, entiendo que envejecer es no parecerse tanto a la muerte, porque en verdad duele beber del mismo vaso completamente solo todas las noches. ¡Uy! No, saludcita. Salud. Saludcita. Óyeme, ¿qué es esto tan increíble? Por supuesto, esto, digamos, lo hago mucho más expresivo, Sí, más claro. teatral, pero digamos hacía Pero qué en lindo. acústico. Como ahí vamos a meter aplausos y van a salir personas corriendo así muy eufóricamente. No, pero qué lindo esto. Y mientras lo estás diciendo, pues aparte de por sí el tema que está tocando el poema, no sé, siento que este capsodio a mí me está abriendo mucho la cabeza, un poco como a desaprender. Me está gustando mucho Sí. esta palabra de desaprender muchas cosas. El podcast también ha abierto esta posibilidad de aprender otras cosas, de desaprender. Y aprovecho este espacio para tú que nos estás viendo, o si conoces a alguien y no estás de acuerdo con lo que hemos hablado en los podcasts, en los capsodios, pues no es una verdad absoluta. Siempre lo hemos dicho en todos los capsodios. Y siempre se está invitado al diálogo en comentarios y en todo eso. Más allá de que la interacción, porque pues no la sabemos todas, y así como yo en este momento estoy así como haciéndome bullying a mí mismo en mi cabeza de, mira estúpida, si ves que esto no es así como lo creías, mientras escuchaba el poema también digo, qué bonito que es el poema, o sea, los poemas, qué lindo que es esta prosa, como decía yo, profunda y visceral. Cuando digo profunda y visceral no significa que es que, mejor dicho, la poeta tiene que llorar, sino que toca temas que te conectan, que es justamente lo que tú decías ahorita, ¿no? Como cómo conecta el ser interno, todo lo que te está pasando a ti internamente con el exterior, y cómo conecta eso básicamente con la vida, que es eso, ¿no? La conexión o la energía, porque somos de energía, o no sé, yo soy de pronto muy chamanístico en esto, pero somos energía y nos conectamos con la energía externa, y eso es lo que siento yo que permite que el espectador y el autor creen justamente ese espacio que es el arte. ¡Oh! ¿Cómo vieron eso? Tú decías sobre una palabra, digamos, que de alguna manera te ha transformado mucho tu visión de la realidad. A mí hubo otra que también lo hizo desde mi punto de vista, que fue la palabra sentir pensar. Sentir pensar, sí. Porque sí. yo antes tendía a hacer que todos mis procesos fueran demasiado racionales, demasiado lógicos, ilustrados y racionales. Y al entender esta palabra me he permitido desde el sentir aproximarme al conocimiento y a otras formas de ver la realidad, precisamente. Entonces,
Eso incluso tú lo hablabas hace un rato, como esta poesía tan bohemia, tan bucólica, ¿no? Como tan aislada, que construyen esta idea del personaje, el poeta maldito, de alguna forma, ¿no? Sí. Que se ve en la película de Simón Mesa, ¿no? Un poeta que es bien interesante. Pero digamos que yo creo que uno puede hablar también de otros tópicos sin dejar de ser honesto. Entonces, finalmente yo creo mucho en ese vínculo vital que puede crear la poesía, porque ahí ya empezaría a responder tu pregunta. La etimología de la palabra poesía viene de poiesis, que significa creación. Yo estoy convencido que de alguna manera la poesía permite crear la realidad, transformar la realidad. Hay un poema hermoso de Jorge Luis Borges que se llama El Golem, que siempre me ha acompañado, que dice: sí, como afirma el griego en el creatilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Eso me hace pensar que de alguna manera indisoluble la palabra está ligada con lo que nombra. Eso lo han pensado incluso los cabalistas. La palabra Dios contiene todo lo que significa Dios, todo lo que connota Dios. Entonces, de alguna manera, me hace pensar que realmente, como lo declara Jorge Salamea en un libro que se llama La poesía ignorada y olvidada, la poesía nace siendo ritual. Al igual que los hombres de la prehistoria, ellos pintaban en las cavernas para asegurar el bienestar de su casa. En las cuevas de Altamira, por ejemplo, los hombres de la tribu también hacían poesía para bendecir a su clan. Y eso es algo que hay que entender también desde llamémoslo sentido práctico, sentido ritual de la poesía, y es que finalmente la poesía puede ser un acto vivo, un acto creativo puro, que no solamente quede residiendo ahí en un papel para vender libros o para intentar ganar concursos, sino que es una forma en que realmente uno puede asumir una energía. Yo también la percibo como una energía para transfigurar la realidad y para cambiar a las personas. O sea, me gusta creer que de alguna manera, desde que tú te sentaste aquí, los dos nos estamos transformando, los dos bilateralmente, porque nos alimentamos de la palabra como alimento, así como está la juntanza, la olla comunitaria. El hecho de compartir un alimento es una práctica supremamente poderosa. Entonces, hay un sentido profundamente ritual y poético, ritual en lo poético, que uno puede asumir para de alguna manera contrarrestar esto que yo te decía, que es la sociedad de consumo, que nos hagan creer que uno tiene que vivir para trabajar. La palabra trabajo proviene de tripalium, instrumento de tortura. O sea, yo estoy convencido de que realmente hay cosas que son mucho más importantes que trabajar. Claro, y aparte, ahorita que estás hablando de esto de ceremonia y de trabajar, vuelvo a la idea de un poco cómo hemos satanizado lo nuestro, ¿no? Justamente desde esto del hogar, de la hoguera, pero sobre todo de lo ceremonial, ¿no? O de lo ritualístico, le digo yo. Porque como que generalmente, o yo de pronto por la crianza, a mí el ritual me lo han metido como algo satánico, ¿no? Como vamos a hacer un ritual, entonces vamos a sacrificar una virgen o vamos a cortar un conejo, bueno, no sé, como algo muy satánico, pero realmente nosotros todos los días hacemos rituales, ¿no? O bueno, no sé, lo trato de ver como el ritual del baño, ¿no? Te encuentras contigo mismo, no solo para no oler mal, sino porque te encuentras para consentirte a ti, te consientes el cabello, te consientes la piel, el ritual de aplicarte, no sé, un bloqueador solar porque te preocupas por ti, el ritual de lavarte los dientes. Y aparte, lo ceremonial, ¿no? Como que de pronto lo ceremonial lo hemos puesto mucho desde lo sacro, ¿no? De ir a una iglesia o de ir sin importar la religión, ir a ver allá es que no sé qué más allá de pastor, pero como a la persona ya líder, hablando de lo que sea la religión, pero también lo ceremonial de tomarte tu espacio, o de pronto de lo artístico, lo ceremonial que hay antes, por ejemplo, de una obra de teatro. Antes de salir a escena, la ceremonia o lo ceremonial ritual, es que no sé cómo decirlo la palabra específica, pero ese momento del actor que se concentra consigo mismo para calentar su cuerpo, calentar su voz antes de salir a escena, o ese momento de que se encuentran todos en un círculo para que el director de unas palabras antes de empezar función, o ese momento antes de salir a escena hacer un freestyle de te preparas para salir allá, no te pones cualquier ropa para ir a escena, no te pones cualquier ropa, incluso no te pones cualquier ropa para salir, así sea a comprar el pan a la esquina un domingo, porque es algo que, a pesar de que es del diario vivir, hemos dejado muy la palabra ritual y ceremonial allá, ¿no? En cosas específicas.
como a lo que quiero llegar es la reflexión de acercarlo un poco más, ¿no? Claro. No para hacerlo más santo, no para hacerlo más sacro, sino justamente para hacerlo más vivido, para que los días sean de vivirlo, de sentirlo, el sentipensar, y no de sencillamente, como dijiste tú, trabajar, que es esclavitud. Entonces nada, qué chévere esto, qué bueno. Y aparte de eso, ya entonces eso me lleva a la invitación, o sea, como que la invitación al sentipensar a hacer algo que hablaste al principio antes de la pausa y algo que ya tenemos en un capítulo anterior, y es la Casa de las Artes, ¿no? Y este espacio que tienes del Cineclub y de todo lo que hablamos con Jennifer en ese capítulo, que si usted no sabe de qué estamos hablando, ¿qué hace aquí? Vaya y lo ve. ¿Cómo se conecta Tinta Púrpura o cómo llega Tinta Púrpura a este lugar tan lindo como es la Casa de las Artes? Con sincronicidades, ¿no? De nuevo yo repito esa palabra mucho porque a mí la obra de Carl Gustav Jung me ha atravesado mucho. El hombre hablaba de las sincronicidades, que son como estos eventos supuestamente casuales que finalmente obedecen a un orden ahí que uno a veces no puede comprender. Entonces una causalidad me llevó allá, me tejí con Jennifer y desde entonces siento como una energía muy grande. Hoy es martes, hoy hay Cineclub, como todos los martes. Todos los martes. Se volvió un espacio ritual. Pese a todos los problemas que uno tenga, uno llega y se descarga ya en eso, ve películas muy críticas, con una conciencia. Y bueno, entonces se ha generado un espacio de compartir y de disfrute hermosísimo, el que se gesta allá en la Casa de las Artes, desde mi localidad, desde Techotiva, que finalmente estamos generando cultura desde aquí, y no cediendo a que todo tenga que pasar en Teusaquillo, en el centro, en la Candelaria, en los lugares en donde habitualmente se presencia la cultura, sino que aquí también podemos generar un movimiento artístico y cultural importante. Qué genial eso, y dése usted la oportunidad de ir, entonces, no es espacio publicitario, no nos están pagando por esto, pero es que sí, desde ese capsodio y desde el principio de los capsodios hemos hablado un poco de descentralizar el arte, ¿no? De pensar que el arte está nuevamente en los grandes museos, en los grandes teatros o en estas zonas como, no sé, el centro de la ciudad, que sí, hay muchas casas culturales, muchos teatros, pero pues no son los únicos, ni tampoco pensar que el arte es solo esas grandes cosas, sino que está en las pequeñas cosas del diario vivir. Y no nos podemos, o sea, no podemos cerrar todo este capsodio sin justamente, porque estamos hablando del rap, estamos hablando del poema, ya nos hablaste aquí un poema del vaso, pero no hemos escuchado un poema tuyo, ni hemos escuchado un rap tuyo, ni este poema performático, entonces no nos podemos ir de este capsodio sin ver una pieza de esto que tú haces, que sea más como un abrebocas para decir, hey, esto me gusta, qué chévere, ¿dónde podemos encontrar a este parcerito? ¿Dónde podemos encontrar más de este arte? ¿Dónde podemos encontrar más de esto del rap? Porque yo me voy de este capsodio con eso, como con esa cosa de verga, he estado 28 años de mi vida engañado sobre qué es poesías y sobre que el rap es una cosa y la poesía es otra y bueno, mil cosas que hemos hablado. Entonces, no sé, ¿qué nos quieres mostrar? Quiero compartirte el proceso de este poema que fue mi primera canción y que es la que me sigue acompañando. Yo sigo cantando súper feliz y emotivo porque finalmente resume muchas cosas. Esta se llama La Respuesta, es mi primera canción. No, nada, no más. ¿Qué es esa magia capaz de fundir la cordura a cambio de devota iluminación futura? Como llamo ese tiempo que excede al reloj y se proclama libre de toda condición? Yo, ¿quién es esa que asume toda figura y se hace hermosa por encima de cualquier pintura? Como la rosa florece en el papel, como la piedra pues ver la escultura que iba a ser. Como un ser ciego antiguo pudo clamar a las musas y cantar la cólera de un héroe que optó por la muerte, a ser rescatado, exiliado, olvidado. Veo un verso que cabalga la hoja, siento la tinta que me baña y me moja. ¿Cómo puede la palabra escapar a todo encierro? ¿Cómo puede hacerse libre de cualquier destierro? La respuesta será siempre la poesía. 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 La respuesta será siempre, siempre la respuesta. Uy,
Sí, señores y señoras, eso es rap poético. Oye, qué locura esto. No, me encanta. Y no, pues primero muchas gracias por recibirnos acá. Muchas gracias por todo esto, porque realmente como que me voy con otra perspectiva de muchas cosas que de pronto he aprendido a lo largo de mi vida y es momento de desaprenderlo. Me encanta esto de sentir, pensar y no solo trabajar la mente y ya, trabajar, ¿entienden? Porque trabajar. Mentira. Pero no, me parece muy, muy lindo todo esto. Cuéntanos cómo te podemos encontrar en redes sociales, cómo podemos encontrar este libro y todos tus poemas, si los queremos adquirir, cómo podemos encontrarte en redes sociales. Síguenos. Síguenos. Está hoy como Tinta Púrpura en todo lado, pues eso es como les decía, se volvió mi alter ego, entonces es el nombre de mi librería. Aparezco en Instagram Tinta Púrpura JC, en TikTok también Tinta Púrpura, en Facebook Tinta Púrpura, es el nombre de mi librería, reitero. En YouTube tengo un canal también donde subo cierto contenido, aunque ya no lo hago tanto, Tinta Púrpura. Mi segundo libro se llama Una vida de novela, cómo desaparecer por un tiempo y volver como si nada. Mi primer libro se llama Confesión para ser absuelto de mí mismo. Mi tercer libro estoy esperando a ver cómo lo llamo. Estoy grabando y produciendo mi música, pero hoy voy a ir en un proceso lento. ¿Y dónde podemos encontrar los libros? ¿O nos contactamos en contigo en las redes, porque Listo. esta es la primera edición, Sí. ya saqué la segunda y voy para la tercera, porque ha tenido muy buena recepción ese libro. No siendo más, no olvides seguirnos en las redes del podcast de La Escena a la Vida, podcast en todas las redes sociales, las mías, Samurrayalpiso 9804. Y ya, sigan aquí en contacto, sigan viendo todos los capsodios, sigan a Tinta Púrpura, vayan a la Casa de las Artes y sobre todo sigan haciendo del arte la vida. Y ya, no siendo más, nos vemos en una próxima en esto que fue De la Escena a la Vida, más que un podcast, conversaciones con mucho merequetengue. ¡Chao! Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las sorpresas y novedades. Esto fue De la Escena a la Vida. Hasta la próxima.